Amigos, les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya al lunes 5 de agosto, semana 18ª del tiempo ordinario, y podríamos celebrar como memoria opcional la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y aunque es memoria opcional, vale la pena destacar algo sobre esta dedicación. Después de que el concilio de Éfeso declarara a María como Theotokos, o sea, Madre de Dios en griego, en el 431, el Papa Sixto III erigió en Roma, en el oeste, esta antigua basílica dedicada a la Madre de Dios. Así que es el templo mariano más antiguo que se conoce, y donde está la hermosa imagen de María Salus Populi Romani, de la cual pues el Papa es muy devoto como obispo de Roma, y a cuyos pies muchas veces le ha encargado sus peticiones. Dicho esto, seguimos con el profeta Jeremías, capítulo 28, versículos del 1 al 17. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Asur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén, que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplan sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor: así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: ve y dile a Hananías: esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea una mentira. Por eso el Señor te dice:
yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes séptimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hay 2 ideas que podemos manejar hoy. La primera extraída del profeta Jeremías. Y la idea sería esta: cuidado con lo que se profetiza. Normalmente nosotros siempre queremos oír que las profecías, sobre todo las del Antiguo Testamento y las que se pueden decir hoy, aquellos que tienen el don de profecía, tienen que ver siempre con cosas bonitas. Que el Señor te va a bendecir, que todo te va a ir bien, que vas a tener un buen trabajo, que vas a tener una familia hermosa. Y eso es lo que queremos oír todos. Cosas halagüeñas, cosas que pronostiquen felicidad, paz. Y en este caso, pues, Hananías estaba profetizando algo que todo el mundo deseaba: el retorno de los desterrados a Babilonia, la devolución de los objetos que se robaron del templo. Que era una abominación, algo terrible que eso hubiera pasado. Pero fíjense cómo el Señor, en sus planes que sobrepasan nuestro entendimiento y que a veces no conocemos, Él había permitido que pasara todo eso. Lo del destierro, lo de la profanación del templo, Él lo dejó pasar. Y si lo dejó pasar, era porque su pueblo se había alejado de Él. Y Él permitió todo aquello. Nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nos alejamos de la verdad, cuando nos alejamos de las leyes de Dios, porque no sabemos lo que nos podría pasar. Y Dios podría permitir grandes calamidades para que nos volvamos a Él. Porque fuera de Él no hay salvación, no hay nada que nos haga bien. Entonces Hananías
digamos que utilizando la ingenuidad y el deseo del pueblo, profetizó algo que Dios no le mandó decir. Y eso es lo peor que le puede suceder o que puede realizar un profeta: hablar en su nombre y no en nombre de Dios. Aunque Dios siempre mande decir cosas que no nos gusten, que ese era el caso de Jeremías. Jeremías siempre tenía que predicar cosas que no le gustaban a la gente. Y me llama mucho la atención cómo en este caso Dios, utilizando la comparación que hizo Hananías al quitarle el yugo de madera a Jeremías, le dice: tú le quitaste un yugo de madera, yo le pongo uno de hierro. Y cuesta entender esto, ¿no? He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Por qué Dios querría una cosa así? Que hasta las bestias del campo lo servirían. Es que Dios tiene planes que no entendemos. No entendemos. Dios permitió que un rey extranjero, digamos, saqueara a toda la nación de Israel, se llevara los objetos sagrados, se llevara a la gente cautiva a Babilonia, y lo permitió. Y le dijo: voy a poner un yugo de hierro. Como quien dice: bueno, esto no se va todavía. ¿Por qué? Porque la gente se perdió, la gente hizo lo que quiso, la gente se olvidó de la alianza. Y muchas veces Dios permite calamidades, cosas duras, pruebas difíciles, para que nos volvamos a Dios. Preguntémonos si estamos pasando por una situación difícil, como familia, como iglesia, como nación. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por Dios ha permitido esto por tantos años? ¿Será que nos alejamos de Él? ¿Será que nos hemos convertido en un pueblo idólatra? ¿Será que le dimos culto a lo que no debíamos dar culto? ¿Será que buscamos religiones falsas que nos alejaron de la verdad? Y Dios es celoso. Y Dios es celoso. No olvidemos eso. Dios lo que quiere es que volvamos con Él. Entonces Jeremías una vez más le tocó profetizar desastre y desgracia, e incluso la muerte de Hananías por haber profetizado mentiras. Y así sucedió. Esa es la primera idea. La segunda idea la extraemos del Evangelio de Mateo y sería la de la cooperación que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que cooperemos con Él. Jesucristo fue el ejemplo maravilloso de trabajar en equipo. Él podía haber hecho todas estas cosas solo, pero Él se buscó colaboradores, sus discípulos, los 12 en particular. Cuando Él estaba allí, y estamos de nuevo en una escena de multiplicación de panes, digamos que en consonancia con el Evangelio de ayer domingo, y en orden a la Eucaristía. No perdamos de vista la Eucaristía todos estos días. ¿Cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Volvemos a los números: 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, proporción de 5-1. Más o menos 25,000 personas pudieron haber estado allí. ¿De dónde van a darles de comer? Y dice el texto que ellos contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Y Él le dijo: tráigamelos. Es como llevarle las ofrendas al Señor. Y de esas ofrendas, después de pronunciar la bendición, cosa que nos hace alusión a la Eucaristía, se produce entonces esta multiplicación. Partió los panes y se los dio a los discípulos. ¿A quién se los dio? A los discípulos, para que los distribuyeran a la gente. Jesús puede haber hecho esto él mismo. Usted dirá: eran muchos. Sí, pero pudo haberlo hecho él mismo. O pudo haber hecho que aparecieran en la mano de cada uno. Ese no es el método de Jesús, no es su estilo. Él quería cooperación, colaboración. Ellos aportan lo que tienen y Jesús les da a ellos los panes para que los repartan a la gente. Es lo que sigue pasando hoy. Jesús pudiera hacer las cosas él directamente, pero le gusta la cooperación. Cuando pedimos ayuda, intercesión, oración a alguien, estamos cooperando en la dinámica de Jesús, de ayudarnos mutuamente. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.